presente el padre Javier Ávila, que está dentro de la comisión, y también por motivos de salud no ha podido estar aquí con nosotros. Estamos reunidos en nuestra asamblea diocesana. Por cuestión de la pandemia, hay una representación de cada una de las 17 parroquias que tenemos aquí en la diócesis, y la mayoría de los que estamos participando, pues somos sacerdotes, religiosas y muy poquitos laicos. Hemos estado tratando el tema sobre la carta apostólica del Papa Francisco sobre querida Amazonía, el jubileo sobre la tierra, y hoy, esta mañana, la hemos querido dedicar a este tema tan delicado y tan importante dentro de la iglesia. Para nosotros es un honor poder tenerla a usted, licenciada Zaira, con su conferencia magistral, sobre todo para ponernos en contexto, puesto que esta es la primera oportunidad que nos reunimos después de este tiempo de dificultad, y quisimos aprovechar para presentar precisamente a los miembros de esta comisión. Hoy por la mañana tuvimos la Eucaristía y en ella hicieron la adscripción a esta comisión ya de una manera oficial, nada más faltando 3 miembros de la comisión, pero los otros sí estuvieron presentes, y el juramento de sigilo, que los protocolos ya dentro de nuestros decretos ya nos invitan a hacerlo. Vamos a estar en el contexto de que usted más o menos nos va a decir cuál es la función o cuál es la justificación de esta comisión, y que nuestra asamblea la escuche, y después ellos transmitan a los demás, a los que no pudieron venir, la razón del porqué de esta misma comisión. Le voy a dar el micrófono al padre Enrique, que es miembro también de la comisión. Él va a dar nada más una pequeña introducción y después le damos el micrófono para que usted nos haga el favor de hablarnos. Gracias. Sí, gracias. Pues ya el señor obispo nos hizo favor de tomarnos juramento en la mañana a la comisión. Nada más quisiera pues recordar el nombre de los miembros, que ya muchos de ustedes pues ya nos conocen. Está la licenciada Mayra Díaz, aquí presente con nosotros. Está la licenciada Bertelena Mannings Ochoa, que está también presente con nosotros a través de Zoom. Está la psicóloga Edith Griselda Holguín González, que esperemos un poquito después se conecte con nosotros. El padre Javier Ávila, el padre Héctor Fernando, la hermana Erika Cueto, presente con nosotros, la hermana San Juanita también, presente con nosotros. ¿Dónde está la hermana San Juanita? Ah, ya está. Y un servidor. Pues el Santo Padre, hermanos, hermanas, nos convoca a hacer frente a esta situación, como decía el señor obispo en la mañana, dolorosa, y nos hace el llamado con un nuevo documento, el motu propio que sacó en el 2018, llamado Vos Estis Lux Mundi. Este documento que quiere decir ustedes son la luz del mundo. El Santo Padre nos dice: no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Nuestro Señor Jesucristo llama a todos los fieles a ser un ejemplo luminoso de virtud, de integridad y de santidad. De hecho, todos, dice el Santo Padre, todos estamos llamados a dar testimonio concreto de la fe en Jesucristo en nuestra vida y en particular en nuestra relación con el prójimo.
Hemos venido escuchando estos días a través de las conferencias y de los temas que nos han tratado, hemos venido escuchando y reflexionando sobre todo la atención a los más necesitados, a lo que nos duele en el mundo y a lo que nos duele en la iglesia. Y esta situación del abuso, como decía el señor obispo en la mañana, a menores, que con la palabra menores no solamente quiere decir los de 18 años para abajo, sino quiere decir también aquellas personas vulnerables y que también están supeditados a algún cargo, a alguna institución mayor y por la que también se ven menores. Es decir, el menor para el Santo Padre no es solamente el menor de edad, sino el menor en condiciones. Y luego es muy hermoso lo que nos dice el Santo Padre. Dice, los delitos de abuso sexual ofenden a nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y perjudican a la comunidad de los fieles. Nos perjudican a todos. Es un dolor que nos perjudica a todos. Para que estos casos en todas sus formas no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones. Dice el Santo Padre, tenemos que convertirnos. Ya eso lo veníamos reflexionando en estos 2 días anteriores. Tenemos que convertirnos. ¿Y aquí de qué tenemos que convertirnos? Tenemos que convertirnos sobre todo del clericalismo. Porque el clericalismo, dice el Papa, es la fuente precisamente en la iglesia de muchos abusos. El clericalismo en diferentes manifestaciones, no solamente el clericalismo de parte del sacerdote, también el clericalismo de parte de la religiosa y el clericalismo también en los mismos laicos, porque a veces son los laicos los que alimentan este clericalismo y este poder que se le da más a la iglesia, ¿sí? Entonces dice el Santo Padre, necesitamos una conversión de los corazones, pero acompañada de acciones concretas. Y la Comisión Diocesana para la Protección a Menores en Tarahumara es una acción concreta y tiene que ser una acción eficaz, pero que además, dice el Papa, no es la responsable solamente de cuidar de los menores. Se tiene que involucrar a toda la iglesia, se tiene que involucrar a toda la iglesia, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del anuncio del Evangelio. Porque estos dolores que sufre la iglesia evitan la transmisión verdadera y real del Evangelio, evitan la eficacia real de la misión de la iglesia. Le ponen una barrera estos dolores a nuestra misión. Podemos trabajar mucho, pero si la iglesia sufre estos dolores, le ponen una barrera. Ya decía el señor obispo en la mañana, ya no somos tan creíbles, ¿verdad? El evangelio que pudiéramos trabajar y anunciar ya no es tan creíble. Entonces, ¿qué se nos pide con esta comisión? Procurar que no se cometan los abusos de menores más en la iglesia, como decía en la mañana el señor obispo. Que no se cometan más abusos de menores en la iglesia, pero que tampoco se encubran, porque ese es uno de los dolores de la iglesia, el encubrimiento, por parte de obispos, por parte de sacerdotes, hermanos sacerdotes, y también por parte de laicos, ¿verdad? Entonces, que no se encubran más. Estamos convocados como iglesia a mirar las violencias, los abusos y la corrupción dentro de nuestra iglesia. Son palabras fuertes, pero son palabras que utiliza el Papa. No son palabras personales, son palabras del Papa.
Termino diciendo, antes se cerraba un poco la administración de la justicia, pues todos los casos que salían en la iglesia de este tema se trataban a partir de la vía judicial canónica y eso limitaba mucho. Ahora el Santo Padre, con este nuevo documento, que es hermoso, abre la posibilidad a estar más cerca de la víctima, a escuchar mejor a la víctima. El Papa abre la atención a las víctimas y la aplicación a la justicia mediante un proceso administrativo. Mediante un proceso administrativo que es más fácil y que lleva a cabo precisamente la Comisión de Protección a Menores y que eso está pedido por el Santo Padre en este documento. Vos estis luz mundi. Ustedes son la luz del mundo. Les presento pues a la licenciada Zaira Noemí Rosales Ortega. Tiene un currículum pues muy amplio. Entonces solamente diré algunas cosas. Es licenciada en psicología en el área de concentración social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ha participado en diferentes talleres, actualizaciones sobre la organización por el Instituto Mental y Servicios Periciales con sede en el Club Leones Venustiano Carranza. Tiene diferentes diplomados en psicoterapias conductuales y vivenciales. Tiene también diferentes estudios sobre derecho canónico, sobre todo en el área matrimonial y en el área de abusos sexuales. Tiene también diferentes cursos y estudios sobre la protección a menores y diferentes diplomados. Es ponente también de algunos diplomados que brinda la Arquidiócesis de México en estos temas. Ha trabajado como notario canónico en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Arquidiócesis Primada de México. Es perito psicólogo en causas de nulidad matrimonial y en casos de abuso sexual infantil por clérigos de la Arquidiócesis Primada de México. Trabaja en el Departamento para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México y miembro del equipo interdisciplinar para la protección de menores de la Arquidiócesis Primada de México. Tiene varias publicaciones también en conjunto con el padre Daniel Portillo, que es el encargado de CEPROME a nivel nacional y también a nivel Latinoamérica. Pues la vemos muy joven, licenciada, pero tiene mucha experiencia. Entonces, pues estamos en sus manos. Pues muchas gracias, les agradezco realmente que me hayan invitado a este a este cursito que tienen ustedes. Creo que es de vital importancia que todos estemos trabajando en pro de la protección. A mí me gusta ver que los obispos tienen o toman este compromiso en sus manos de que sus clérigos, sean varones o mujeres, tomen esta capacitación y se integre todo esto de la protección de menores a la pastoral que practican día con día. El día de hoy yo les tengo preparada una presentación, entonces no sé si me pudieran dar el host para que yo se las proyecte, ¿sí? Vamos a hacer también alguna actividad por ahí. Licenciada, perdón, se me olvidó el videíto que íbamos a pasar. Ah, ok, páselo. Adelante. Este video lo hizo también una miembro de CEPROME a nivel Latinoamérica y que nos ayuda mucho. Ojalá si alguien lo quisiera, después se los podemos también pasar. Lo voy a pedir ahí a Saúl, que también nos lo podamos pasar y que nos concientiza acerca de la prevención.
Adelante, licenciada. Gracias. Si me pueden dar entonces el host para Ya está. compartir. Ya puede compartir. Ok. Listo, ¿ya ven ahí la presentación? Sí. Ok, bien. Como hemos estado viendo con la introducción que dio el señor obispo y también el padre Enrique, pues hay diferentes cosas que debemos integrar a la pastoral que nosotros llevamos a cabo, ¿no? O sea, tan solo yo les digo, yo formo parte de un grupo, de una comunidad del Camino Neocatecumenal desde ya hace, pues aproximadamente 7 años. Entonces, pues de la misma manera yo les traigo hoy un salmo que la música es justo del Camino Neocatecumenal, del iniciador, pero que deviene de un salmo que se encuentra en el libro de Isaías. Este salmo lo llaman el cuarto canto del siervo de Yahvé. Entonces, los invito a que podamos escucharlo y a posteriormente trasladarlo hacia el sentir de las víctimas de abuso sexual.
desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quien se vuelve el rostro. Ay, perdón, le quité, ¿verdad? Lo siento. Desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quien se vuelve el rostro, 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 despreciado, estimado en nada, despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, ha conocido todas nuestras miserias. Ante quien se vuelve el rostro, pero fue el que cargó con los pecados, pero fue el que cargó con los dolores. Todos nosotros andábamos errantes, maltratados, mas Él se sometió, abrió la boca, como cordero llevado al matadero. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, maltratado, maltratado, maltratado. Bien, pues este salmo que les pongo yo no lo hago, como les decía, de una manera deliberada. La víctima de abuso sexual es justo esa persona que durante mucho tiempo las demás personas, el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, hemos volteado la mirada hacia otra parte. No lo hemos mirado, no hemos tomado en cuenta su sufrimiento, al contrario, hemos sumado más hacia su sufrimiento. La iglesia se supone que es aquella que anuncia el amor de Cristo, el querigma, la buena nueva de Dios. Sin embargo, en cuanto a lo que este problema respecta, en muchas ocasiones hemos volteado la mirada hacia otra parte. El día de hoy la presentación que yo les traigo va a ser en torno a qué es el abuso sexual, cómo se manifiesta, cómo nosotros también desde la iglesia nos comportamos para con este problema. Mi intención es justo hacer que ustedes logren reflexionar al respecto, que puedan incluir todos estos aspectos en sí y unirlos, ¿no? Unirlos a esta pastoral que practican día con día. Entiendo que la diócesis en gran medida es misionera, por lo tanto, la
la cuestión no es la misma como se maneja acá en la Ciudad de México, que a veces ya se instalan en sus laureles y eso también produce algún tipo de engrandecimiento propio, ¿sí? Entonces, espero que todo esto que estoy a punto de compartirles les sirva, que lo integren y sobre todo que podemos llegar a ser sensibles a esta temática. Bien, para poder iniciar me gustaría comenzar con esto. ¿Qué es la violencia sexual infantil? De acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dice que es todo contacto o actividad sexual que se tiene con un niño o una adolescente y una persona adulta, pero usualmente va a ser alguien que tenga poder encima de una de estas personas, un niño, niña o adolescente, o bien como lo ha incluido ahora el Santo Padre, una persona vulnerable, ¿sí? Que va a hacer, va a ejercer algún tipo de violencia física, psicológica, y en ocasiones va a obtener el consentimiento de la persona por medio del engaño, la manipulación y otras actitudes que va a tomar en contra de este. Va a utilizar esta violencia sexual para poder estimularse a sí mismo o bien estimular a otras personas o solamente para imponerse sobre el otro que va a ser la víctima. En muchas ocasiones, el infante, niño, niña, adolescente o la persona vulnerable que va a estar sufriendo la violencia no va a ser totalmente consciente de lo que le está pasando. Por lo tanto, pues va a quedar ese recuerdo de la violencia oculto o trastocado por otras situaciones que están ocurriendo a su alrededor y no lo va a entender justo por la inmadurez psicosexual o que no está en la condición de aceptar o negarse libremente a esta violencia. Muchas veces me he topado con que es complicado que las personas asimilen la diferencia entre qué es una violación y qué es un abuso sexual. Entonces, para empezar, veremos que la violación va a ser siempre una agresión sexual que va a emplear violencia física o intimidación en contra de la víctima. Es decir, en ocasiones nosotros hemos escuchado en las noticias que encontraron a una chica, que la mayoría de las veces son chicas, mujeres, que está muerta en un terreno baldío, en medio del bosque o está enterrada y muestra señas evidentes de violencia física. Hemos escuchado estos casos, ¿verdad? Sí, nada más se sientan para que yo sepa que sí. Entonces, bien, estos casos ya sabemos que es una violación. Si la víctima llega a sobrevivir de este ataque, que justo es esto, un ataque, un evento único, si llega a sobrevivir, la víctima se sabe víctima, valga la redundancia, ¿sí? Es decir, ella puede decirle a alguien que otra persona ejerció violencia sexual en su contra. Sabe que puede denunciar, sabe que no fue su culpa, al contrario, ¿sí? Entonces, esto cuando la víctima ha sido forzada en el momento, sin embargo, también para la violación pueden ejercerse otro tipo de mecanismos, ¿no? Como intoxicar a la víctima con drogas, alcohol, algún tipo de formol que haga que la chica se desmaye y por lo tanto esta se desmaya, pierde totalmente conciencia y no sabe que ha sido víctima del delito, pero por los maltratos que ha sufrido tiene al menos conciencia posteriormente de qué es lo que pasó, ¿sí? Entonces desde ese momento ya podemos ver la diferencia. Sin embargo, para la parte del abuso sexual, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, dice que el abuso sexual consiste en la participación de un niño en una actividad de tipo sexual que está totalmente en contra de las leyes y de los tabúes sociales. Es decir, aquí el niño no va a dar ningún tipo de consentimiento por su desarrollo físico, mental, emocional, no está preparado para dar este consentimiento y
La actividad, como les mencionaba hace un momento, para la diferencia con la violación, en la violación muchas veces se ejerce con la intención de tomar poder encima del otro y el abuso sexual pues no es la misma situación. Aquí tiene que ver con la satisfacción de las necesidades sexuales del agresor, que por lo mismo que podemos ver aquí van a ser desviadas de la normalidad, ¿sí? Muchas veces para el abuso sexual no es necesario que haya algún tipo de penetración, como lo es en la violación, ya sea con el miembro viril, es decir, el pene, o bien alguna otra parte del cuerpo, los dedos, o algún objeto, ¿sí? O sea, para el abuso sexual no va a ser necesario, puede haber solamente algún tipo de estimulación sexual, exhibicionismo, tocamientos por encima de la ropa, manipulación para que el menor haga algún tipo de actividad sexual, de tipo sexual por supuesto, que no va acorde con su edad, el sexo anal, vaginal, oral y por supuesto la prostitución y la pornografía. Esto hablaríamos de pues tratantes de menores, ¿sí? Esto también lo incluye el abuso sexual y de hecho ya está tipificado en el documento que les mencionó el padre Enrique al principio, Vos estis lux mundi, en el artículo 1, en el parágrafo 1, inciso C me parece. Bien, entonces, ¿qué va a hacer el abuso sexual? Como les comentaba hace ratito, no va a emplear ni necesariamente la fuerza o la violencia, puede emplear algún tipo de persuasión o utilizar el desconocimiento que tiene la víctima respecto a la situación que está viviendo para manipularla, ¿sí? No va a implicar necesariamente una penetración y en muchos casos la víctima no va a ser totalmente consciente de que está siendo abusada. En ocasiones el menor puede llegar a creer que lo que está sucediendo es un juego. Por ejemplo, hay una película popular, espero que alguno de ustedes la hayan visto, que se llama Fragmentado. En esta película de Fragmentado hay una chica que vive únicamente con su papá, al parecer su madre ya no está, murió, no sé. Y en esta película la niña se va con su papá y su tío, el hermano de su papá, al bosque de campamento, ¿sí? Entonces, en una ocasión el papá estaba dormido y el tío despierta a la menor para que vayan a jugar al bosque. Cuando la lleva al bosque, él se empieza a desnudar y le dice, vamos a jugar a los animales. Y la niña se queda así con cara de extrañada y le dice, sí, claro, pues los animales andan desnudos, ¿no? O sea, desvístete para que podamos jugar a los animales, ¿sí? Entonces, si vemos esto, ya es un abuso. A partir de esto, él ya está ejerciendo un abuso que está disfrazado de un juego particular, especial para este. Por una parte. Por otro lado, puede ejercer la manipulación de tal modo que diga, si le dices a alguien más, yo voy a matar a tu mamá. Si le dices a alguien más, yo voy a matar a tu perrito o a tu gatito. O si le dices a alguien más, también le va a suceder esto a tus hermanitos. Vemos cómo se manipula todo el contexto, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son algunos de los factores de riesgo que facilitan que el abuso sexual exista. Para empezar, vamos a ver que va a existir, esto los ponemos enumerados de acuerdo a la gravedad que se ha ido presentando. En primer lugar está la presencia del padrastro. En segundo lugar, la falta de cercanía materna o paterna, tratándose del no ofensor, es decir, mamá o papá o ambos no están en casa porque tienen que salir a trabajar, por ejemplo. Madres sexualmente punitivas, es decir, que tienen una sexualidad muy activa. Padres poco afectivos físicamente. Algún tipo de insatisfacción en el matrimonio, en la vida sexual. Violencia de pareja o bien violencia intrafamiliar. Falta de educación formal en la madre, es decir, que no existe otra educación más que lo tradicional.
bajos ingresos en el grupo familiar, que esto en ocasiones facilita la venta de menores para la prostitución o matrimonios arreglados, abuso de alcohol o drogas por parte del ofensor, impulsividad y tendencias antisociales por parte del ofensor, es decir, que tenga algún tipo de patología, sociópata o demás, antecedentes en adultos de maltrato físico, negligencia afectiva, testigo de violencia de un progenitor o abuso sexual infantil. Es decir, que se repite el patrón desde los padres, los abuelos y pasa hacia las demás generaciones. Discapacidad psíquica en el progenitor no ofensor. Es decir, que por ejemplo la mamá o el papá o ambos padres tengan, no sé, algún tipo de parálisis o ceguera, o sea, algo que no permita defender a su menor hijo. Dificultades de control de impulsos del adulto ofensor, lo mismo que sean iracundos. Relaciones familiares con un marcado funcionamiento patriarcal y fácil acceso a las víctimas, cuidadores, profesores y familiares. Es decir, cualquiera de estos tres últimos que tenga algo muy fácil que pueda permitirle entrar a la familia o al espacio donde se desenvuelve el menor y que por lo tanto puede ejercer la acción violenta sin que otro se dé cuenta por esta misma cercanía, ¿sí? Esta imagen que les presento en la pantalla, ¿ustedes la alcanzan a ver bien? O más o menos está tenue, pero se ve, ¿no? Bien. Esta imagen que tenemos aquí la trasladamos mucho a la realidad del mexicano, ¿sí? El mexicano en generalidad es verdad que muchas familias o muchos aspectos de la sociedad mexicana en cuanto a las familias se refiere, se han ido transformando. Sin embargo, existen algunos otros aspectos que siguen estando marcados, ¿de acuerdo? Vemos aquí en el centro a un padre con un bigotote que podríamos decir que es el macho alfa de la familia, ¿sí? Que para empezar tiene sometidos a absolutamente los otros 5 miembros de la misma. Vemos de un lado a una mujer con la boca tapada, con ese bigote, los ojos moreteados, y vemos que ahí para empezar existe un tú no tienes voz ni voto ni aquí, y yo ejerzo todo el poder sobre la familia. En segundo lugar, del otro lado hay otra mujer joven, con los ojos tapados, es como un, tú no veas absolutamente nada de lo que está sucediendo en casa, porque ¿qué crees? Te va a tocar repetir esta historia. Al medio, en el centro, vamos a ver a una niña y 2 niños a los lados que le están tapando los oídos. Estos niños también, a pesar de que le están tapando los oídos a la niña, también están siendo víctimas de violencia. ¿Cómo? Pues estos niños están aprendiendo que la única manera de tomar el poder sobre la familia y sobre las mujeres es a partir de callarlas, silenciarlas y hacer como que no pasa absolutamente nada, cuando ciertamente los niños no son así, por naturaleza no son así. Ahora bien, para que pueda existir un abuso sexual, debe de existir también una asimetría entre el agresor y la víctima. Es decir, el agresor, va a tener una ventaja sobre la víctima, de tal manera que el menor se va a paralizar o le va a impedir o dificultar denunciar la agresión que ha sufrido, ¿sí? Va a sufrir algún tipo de coerción, presión o fuerza física, engaño o algún tipo de seducción, y a la seducción no me refiero con que la persona que va a abusar del menor le va a llevar flores o serenatas o chocolates, o sea, como una seducción de novios, sino que a lo que me refiero con esto es que le va a regalar juguetes, le va a dar el afecto que le hace falta en casa, sí, le va a poner atención, le va a decir cuán lindo o linda es, cuán inteligente es, en fin.
todas esas cosas que faltan en casa con los padres. Justamente por eso veíamos que esto era un factor de riesgo para que existiera el abuso sexual, ¿sí? Y además va a existir otro tipo de asimetría, que es la edad, la experiencia biológica y la experiencia de vida que va a tener el agresor sobre la víctima. ¿Bien? Entonces, ¿qué asimetría va a existir o cómo es que nace esta asimetría? Por el poder, ¿sí? Y distingamos la diferencia de estos. No es lo mismo autoridad, que la autoridad se utiliza para el bienestar de los otros, es decir, por ejemplo, el obispo vio bien que ustedes tomaran este curso el día de hoy y por lo tanto los llama a que tomen este curso. ¿Por qué? Porque es bien de ustedes y de las personas que tienen a su cargo en la pastoral. No es lo mismo eso a poder. Yo sé que existe este tipo de cursos, pero no se los voy a dar porque entonces eso significaría que se rebelarían en contra mía. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Esto podría también relacionarse con un tipo de abuso de poder, ¿de acuerdo? Ahora bien, como les comentaba en un principio, pues no es la misma situación o la misma percepción que tienen las víctimas de violación y las víctimas de abuso sexual, ¿sí? Entonces, la violación, perdón, en la percepción de hechos, para empezar, vamos a ver que la persona que ha sufrido una violación, pues en principio sabe que ha sido una víctima, ¿sí? Y que puede denunciar de una manera fácil, ¿sí? Entonces, para la víctima de abuso sexual no es lo mismo, como les comentaba hace un momento, el abuso se puede presentar como un juego secreto o una actividad especial que no se hace con alguien más y que se disfraza, por supuesto, de algo que es normal, ¿sí? Entonces, es por ello que las víctimas ocasionalmente no saben que han sido abusadas y la denuncia se complica y no se llega a hacer en mucho tiempo o tal vez nunca. Yo les quiero contar una experiencia particular. Como les decía al principio, yo formo parte de una comunidad del Camino Neocatecumenal. Tengo una hermana que después de que se enteró que yo había empezado a trabajar estos temas, se acercó a mí y me preguntó acerca de estos delitos. Y yo le conté de qué se trataban y todo, ¿no? Entonces, posterior a ello me dijo, es que creo que yo fui abusada cuando era niña. Dice, yo no sabía, o sea, me acabo de dar cuenta solo porque te he escuchado hablar a ti. Pero pues ya no puedo hacer nada, o sea, la persona que me lo hizo, pues ya murió, ¿no? Mi hermana de comunidad tiene casi 60 años de edad, ¿sí? Y ella pues ya lleva como 40 años de casada, con una vida sexual, matrimonial terrible, ha tenido hijos pues por obligación, porque es lo que toca, pero realmente no ha vivido en plenitud su vida, ¿sí? Entonces vemos desde este sentido que la percepción de lo que le sucedió nunca pudo hacer que ella se asumiera como víctima. Por lo tanto, no hubo todo un trabajo para poder superar esta causa que le provocó mucho mal a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, puede tratarse aún, sin embargo, el hecho de denunciar, pues ya no se va a poder hacer, ¿no? Muchos de los abusos que suceden justo son porque está la persona, el agresor, dentro del mismo círculo donde se desarrolla el niño. Uno de ellos, pues, es la familia, ¿no? Entonces, como el abusador proviene de una figura que es cercana a este menor, la relación también se va a ver trastocada, provocando así que la misma confianza que se tenía con la familia, pues también se dañe, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber un doble vínculo de amor, odio. O sea, sí te amo porque eres mi familiar, mi papá, mi hermano, mi tío, mi padrino, pero también te odio porque sé que algo no está bien. No sé qué es, pero me está lastimando,
¿sí? Entonces, desde el principio va a haber un deterioro del mundo afectivo, donde las relaciones que va a ir buscando el menor a lo largo de su vida justo van a ser del mismo tipo, abusivas. También pues va a haber un daño en el autoconcepto. ¿Por qué? Porque el menor se ha sentido engañado o usado y también se puede llegar a sentir culpable de lo que le ha pasado. Es decir, si yo no hubiera estado ahí en ese momento, si yo le hubiera dicho que no, si yo hubiera corrido, sí, o sea, todo el tiempo se está culpando la víctima de algo de lo que evidentemente no es culpable. ¿Sí? Y entonces estas personas se van a presentar con un corte depresivo, van a ser depresivas o pasivas, lo que les decía que van a buscar relaciones interpersonales semejantes y van a asumir pues el mismo rol de sumisión que tenían con su agresor en un principio. También pues tenemos el daño moral, donde las víctimas de abuso no van a aceptar en muchas ocasiones que han sufrido de un abuso y se van a sentir responsables de esto. Y también pueden llegar a gestionar su propio dolor o bien a repetir estas situaciones de daño y abuso con otros menores, es decir, con un menor pues menor que él, valga la redundancia, es decir, 5 años menor, por ejemplo, que no va a tener la misma fuerza o conocimiento que yo, o bien cuando sea adulto puede llegar a repetir este misma tipo de relaciones, ¿bien? Entonces vamos a hablar de estadísticas. ¿Qué nos dicen los números? En México, para el año 2016 se hizo una estadística donde dice que se presentaban al año 600,000 casos de denuncia, es decir, unas 6 veces lleno el Estadio Azteca de niños abusados, ¿sí? Entonces, si vemos, esta es una cantidad ya muy grave. Esto es para el año 2016, ¿ok? Entonces, vamos a ver que el 78% de los casos van a provenir de algún miembro de la familia. Aquí tenemos los porcentajes, el 19% del hermano mayor, el 18% el primo, el 17% el tío, el 15% el padre biológico, el 7% el padrastro y el 22% otras personas, ¿sí? Es decir, el profesor, el entrenador, el catequista, el sacerdote, el diácono, en fin, todas las personas que son ajenas a la familia o bien amigos de la familia que pueden ejercer este tipo de abusos, ¿de acuerdo? Como les decía, estos números son del año 2016. Ahora vamos a ver qué nos dice el año 2019. Para el año 2019, ganando como siempre, México tiene el primer lugar de abuso sexual a nivel mundial. ¿Vemos lo preocupante de esto? Ahora, tenemos en el 2016 600,000 casos por año. Ahora, para el 2019 tenemos que la estadística dice que aproximadamente 5.4 de millones de casos se presentan al año. Es decir, el crecimiento se dio en el 56% en los últimos 3 años, es decir, 2017, 2018 y 2019 creció en ese nivel. ¿Ok? Entonces vemos también que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que 5 de cada 10 niñas son agredidas sexualmente, al menos las que lo han declarado, y 1 de cada 13 niños han sido abusados también. Vemos la cantidad de infantes que tenemos con abuso sexual en México solamente. Como les comentaba hace un momento con el daño moral, pues muchos de las personas que han sufrido violencia sexual en su infancia pueden llegar a ser agresores. No es la totalidad, no todas las personas que han sido abusadas van a convertirse en agresores. Solamente se tiene la estadística de que es un 40% de ellos, ¿de acuerdo? Y la gravedad de este asunto también tiene que ver con que, pues, muchas de las denuncias se llegan a revelar 20 años después, en promedio, ¿sí? Entonces, esto después de la mayoría de edades, es decir, cuando tienen unos 38 años o una cosa así. Pero se acuerdan de lo que yo les comentaba de mi hermana de comunidad, ¿no? ¿Cuánto pudo haber pasado desde que le sucedió esto? ¿40, 50 años? Es muchísimo tiempo y ella apenas se dio cuenta.
¿sí? Entonces, es importante que para este tipo de situaciones entendamos que en el 98% de los casos los niños dicen la verdad de lo que les sucedió. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A que los niños no tienen experiencia sexual como nosotros los adultos, no tienen los conceptos frescos, aunque a lo mejor muchos de ellos estén recibiéndolos ahora en su formación académica en las escuelas. Sin embargo, no asumen totalmente de qué se trata, como nosotros como adultos. Y es por ello que al no creerles, al creer que los niños solamente mienten, que se imaginan cosas, pues muchos de los delitos sexuales no son denunciados, ¿sí? El 90% de los casos existentes no son denunciados. Es decir, ¿a cuánto ascendería este 5.4 millones de casos anuales si este 90% se sumara? A muchísimos millones de abusos sobre niños, niñas y adolescentes. ¿Nos damos cuenta de la gravedad que esto implica? Bien, muchos de estos estudios que se han hecho, uno de ellos, uno de la UNAM, que dice que entre el 80 y 95% de los abusadores son hombres, son varones, y que además son heterosexuales, es decir, no tiene nada que ver con que si son homosexuales, con que no tiene que ver con que si tienen o no una pareja, como los que están con votos de castidad o que son célibes, que están en el ministerio, no tiene nada que ver. Muchos de los abusadores tienen parejas, mujeres, que son sexualmente activos y que, por lo tanto, también ejercen violencia sexual sobre menores, ¿sí? Entonces, hablaba acerca de las eclesiopatías, ¿sí? Las eclesiopatías las ha trabajado mucho el padre Daniel Portillo y son cosas o situaciones que ocurren con mucha frecuencia en nuestra iglesia. Una de ellas, pues, es que de parte de los que forman parte del clero se sienten muy importantes, ¿no? O sea, como que se ponen por encima de los otros. Justo el Concilio Vaticano II lo que quería era que todos los miembros bautizados de la iglesia tuvieran el mismo estándar, es decir, que pertenecieran pues todos a la misma línea, ¿no? No que hubiera como una jerarquía. Yo usualmente hago una reflexión acerca de lo que es el clero para la iglesia, lo que debería de ser, ¿sí? Ocasionalmente creemos que la jerarquía es una pirámide donde los pontífices, los obispos, cardenales y demás están en la parte de arriba. Sin embargo, pues no es de esta manera, sino que están en la parte de abajo. En cuanto más autoridad te dan, significa que tienes más responsabilidad, que tienes la obligación de sostener a los que estás sirviendo. ¿Ok? Entonces, el Papa Francisco tiene la obligación de ser el representante, pero también el soporte espiritual de todas las personas que están arriba, es decir, de todo el pueblo de Dios, de todos los miembros bautizados de la iglesia, no al revés. Sabemos que muchas veces en las situaciones más tradicionales o más rurales de la iglesia, en ocasiones nos toman a las personas que participamos de la iglesia, ustedes como clérigos, sea hombres o mujeres, como personas santas. Cuando en realidad sabemos que todas las personas tienen debilidades y todas tienen pecados. Sin embargo, utilizamos eso a veces para posicionarnos por encima de los demás. Usamos la fe que las personas tienen para posicionarnos encima, como príncipes, princesas, reinas o reyes de la iglesia, cuando no es así. Somos servidores que debemos de mantenernos en humildad para poder servir a otros desde este aspecto, ¿ok? Y lo mismo podemos llegar a reproducir nosotros, ¿no? O sea, poner al señor obispo como el todopoderoso y sucede que el día que se equivoque el señor obispo, que tocamos madera, que no vaya a ocurrir, que suceda algo malo con él, pues entonces toda la iglesia se cae, ¿no?
De lo que se trata justamente es de reconocer nuestra naturaleza humana, que podemos llegar a fallar también, e incluso el señor obispo, el papa, el nuncio, todos pueden llegar a fallar. ¿Por qué? Porque son humanos, ¿sí? Y la otra parte que también les mencionaba el padre Enrique al principio, pues es el clericalismo laical. ¿Qué es el clericalismo laical? Como les comentaba hace un momento, las personas nuestras iglesias usualmente nos toman a los que son clérigos o a las personas que servimos directamente a la iglesia como personas santas, personas de fe, personas que vamos a ir al cielo y cosas así, ¿no? Que estamos ahí directamente conectados, que tenemos un lazo muy fuerte con Dios y que por lo tanto somos Dios encarnado. Sí, sí, el ministro de culto, ese que da la Eucaristía todos los domingos temprano y demás, sí, en ese momento es Cristo representado ahí, está haciendo todo la Eucaristía, todo esto lo está haciendo Él. Sin embargo, no es cuando se baja de ahí. En ese momento es un hombre como tú y como yo, humano, con sus pecados, con sus debilidades, ¿sí? Pero la gente nos toma justamente así y o llegan ustedes a sus pueblos, a sus parroquias y hacen fiesta y avientan cohetes y un montón de cosas, ¿no? Pero, pero esa es la parte que nosotros debemos también ayudarles a visualizar, a que ellos vean que no es de esa manera. Entonces, otra cosa que con ellos ocurre también es el miedo a que la misma iglesia se vea afectada. Es decir, si saben que ocurre algo malo dentro de su realidad parroquial, para no perder al sacerdote, para no quedarse sin sacerdote, porque costó mucho trabajo que llegara uno a la parroquia, lo que hacen es callar, ¿sí? Se callan y no denuncian lo que ocurrió. Entonces, esto es lo que pasa con ellos cuando no se quieren quedar sin cura, ¿no? O sea, a mí me ha pasado en la capilla en la que estoy, como yo les decía, ¿no? Se inició en un principio porque se abrió el camino neocatecumenal, pero lo cierto es que en un principio no había nada más que una lámina de techo y eso era todo, ¿no? No había nada más en mi parroquia y cuando llegaron los sacerdotes del camino neocatecumenal, llegaron, construyeron, pusieron ventanas y entonces la gente pues estaba agradecidísima, ¿no? Porque pues ya había como tal una iglesia, ya no era solamente una pseudo capilla, ¿no? Que nada más tenía un techo, sino que ya había culto, ya había sacerdote, ya había catequesis, ya había catecismo, ya era una parroquia como tal. Y el día que nos cambiaron al sacerdote, la gente se volvía loca, porque ¿qué vamos a hacer ahora sin un sacerdote? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, después de ello, pues, no sé si ustedes sepan, pero la arquidiócesis se dividió y el lugar en el que yo vivo pasó a ser una diócesis. Entonces, cuando nos quedamos sin un sacerdote catecúmeno y llegó un sacerdote diocesano, el sacerdote diocesano pues deshizo muchas de las cosas que ya se habían hecho y las personas estaban asustadísimas porque no sabían qué iba a hacer de nosotros. Entonces, básicamente lo que hicieron las personas fue aventarle pétalos de rosa al suelo al padre para que no se fuera. ¿Y qué pasó? Que al final el padre se terminó yendo porque resulta que en nuestra parroquia no hay suficientes ingresos como en la parroquia de la colonia vecina, ¿sí? Entonces la gente estaba apenadísima y muy enojada porque este padre se nos fue y ahora ¿qué vamos a hacer sin cura, no? Seguramente esto se debe a que nosotros no le dábamos lo suficiente, debimos de haberle dado más. Entonces yo realmente no sé qué debimos de haberle dado al cura para que no se nos fuera. Un coche, una casa, ¿qué debimos de haber hecho? Porque realmente hacíamos todo para que él no se fuera, ¿no? Todo. Eso también es el clericalismo laical y este hombre lo único que estaba haciendo pues era hacer uso de que nosotros o la comunidad de la capilla, rectoría ahora, no sufriera
y pensaban que no se fuera el padre y por eso hacían todo este merequetengue para esto, ¿no? A mí realmente me parecía una falta de respeto, sobre todo para con los laicos, porque pues era una comunidad comprometida y que a partir de ese momento pues dejó de lado muchas cosas. Bien, ya me estoy conectando otra vez a mi computadora. Perdón si se oye viciado, pero ahí voy nuevamente. ¿Sí me oyen? Sí, sí escuchamos. Ok, denme un minutito. Ya estoy ahí entrando nuevamente a hacer una actividad. A mí me gustaría que ustedes se coloquen en equipos de 4 personas y que en estos equipos podamos llegar a reflexionar acerca de los diferentes riesgos que vamos a encontrar en nuestras comunidades parroquiales. Me salté ya un montón de información porque creí que ya estábamos perdiendo mucho tiempo con esto, con que me conecto y me desconecto y todo ello, ¿no? Realmente no era mi intención que trabajar así con ustedes. No sé qué está sucediendo hoy con la computadora o con el internet, que no me permite trabajar de una manera adecuada con ustedes. Entonces, ahora ya les estoy mostrando ahí la diapositiva que vamos a trabajar ahora. Y en esta diapositiva yo les propongo que ustedes puedan armar equipos de 4 personas para discutir qué están detectando en sus comunidades y que no les permite llevar a cabo una correcta actividad parroquial. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué factores de riesgo identifican en sus comunidades? Ya sea algún tipo de violencia o el machismo o el clericalismo laical. Ustedes cuéntenme, ¿qué detectan en sus comunidades que ven que no anda bien? ¿Podrían hacerlo? ¿Pueden hacer sus equipos de 4 personas? Es una actividad rápida, solamente nos tomará 10 minutitos y posterior a ello ya nos compartirían qué detectan ustedes. No lo oigo, padre. Licenciada, ¿me escucha? Sí. Oiga, nada más tomar en cuenta que ojalá pudiéramos terminar con todo el ejercicio y lo que usted nos está exponiendo a las 11:15, para que más o menos, usted dígame, para que queden unos 15 minutos de preguntas que le hagan a usted y que usted nos pueda iluminar. De acuerdo, muy bien. Entonces, ¿Sí me ¿cuánto? oye? ¿Mande? Sí me oye, ¿verdad? Sí, la escucho. Ok. ¿Cuánto tiempo nos da para esto que estamos haciendo ahorita? Unos 5 minutitos más, ¿le parece? Me parece bien, sí. Sí, de Sí, acuerdo. muy bien, licenciado. Entonces aquí ya están trabajando y ahí estamos, ¿eh? Bien, muy bien. Gracias. Después sería que algún equipo comparta, ¿verdad? Sí. Ok.
¿Cómo van? Además, tener en contra de la promiscuidad, que son cuartos que vive toda la familia. Y la otra, pues, que la mamá tiene que trabajar y dejar a la familia, a los pequeños, donde caen. ¿Escuchó, licenciada? No mucho. Si gusta sentarse. Bueno, el padre nos dice que lo que ven ahí en su realidad es la promiscuidad, que mucha gente pues tiene solamente un cuartito para vivir y pues ahí se dan a veces estas cosas. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿De otros grupos? La mamá trabaja y deja a los niños ahí. Padre, Muy bien. el padre Alonso. Sí. Mencionábamos que existe una mentalidad propicia para justificar o evitar afrontar la problemática. Varias situaciones en las que se puede deformar la responsabilidad de la persona buscando siempre justificar. De diferentes maneras. Poníamos el ejemplo del sacerdote que si se descuida, pues ya no puede mover ni una escoba, ya no puede mover ni un mueble porque la comunidad se lo va a prohibir o va a ser imposible verlo haciendo un trabajo físico. La religiosa a la cual se le protege porque se le ve débil y no se le va a exigir igual que al sacerdote y no se va a sospechar sobre ella igual que en el sacerdote, y que la hace caer también, si se descuida, en mayor riesgo. Hablábamos sobre los catequistas, ahorita que se mencionaba a los catequistas, como algo que no hemos visto así muy común, que el sacerdote salga a dar la cara por el catequista porque se equivocó o cometió algún abuso, sino se ve como parte del laicado, entonces ya no es problema de la institución como tal. Ya algunos de lo que mencionaba el padre Gallo, estamos de acuerdo, y agregamos también pues, los vicios existentes en nuestras comunidades parroquiales, que es algo muy común en la diócesis tarahumara, el alcoholismo, la drogadicción y todas las consecuencias que esto genera. Gracias. Muy bien, gracias. Licenciada, ¿gusta contestar a esto o seguimos con las preguntas? Si gusta, continuamos con la última parte de la exposición, que es la parte canónica. Ajá. Sí, Nos falta una persona más que quiere participar. ok, una persona más y me voy a adelantar muchísimo. Les voy a pasar las diapositivas, pero para que ustedes la puedan ver, pero me gustaría llegar a la parte canónica para que ustedes también tengan la justificación de todo esto en cómo lo vamos a atender desde la iglesia, ¿sí? Le paso a la persona más, el padre Héctor Fernando. Claro, gracias. Bueno, en el grupo se comentó algo que es muy común. Conocemos muchos abusos a niños no hechos por agentes de pastoral de la iglesia, pero sí por otras instancias, pero que a nosotros es a quien la gente lo cuenta. ¿Sí? Es decir, llegan y te dicen, padre, ayúdenos porque hay un maestro que tiene todo es un criminal serial. ¿Sí? O de repente en la confesión, no siendo materia de confesión, te enteras de los niños que te dicen, me está haciendo esto mi tío o mi hermano o el maestro o quien sea, ¿no? O sea, no necesariamente son los agentes de pastoral, sea religiosas, sacerdotes,
quiénes son los victimarios, pero uno se da cuenta como por la confianza que nos tiene la gente de todo lo que hay, que ya se mencionó, el abuso sexual en las comunidades indígenas, por distintas situaciones, en las escuelas y demás. Y entonces, ahí, ¿cuál sería nuestro papel? Sabemos que no es ya una cuestión meramente eclesial, pero a veces a las que más tenemos acceso a esta información y no podemos fingir demencia o no tener también protocolos de atención a estas personas víctimas de abuso, aunque no sean directamente por parte de agentes de pastoral. Y la última, se dice que, bueno, que el homosexual no necesariamente, claro, lo tenemos claro, no es un victimario de abuso sexual. Sin embargo, en la iglesia sí hay una estadística alta de que muchos de los sacerdotes o religiosas de condición homosexual sí han sido los abusadores. Entonces no se puede nada más decir, bueno, no es por su condición homosexual, pero evidentemente hay una relación. No sé en qué medida es esa estadística. Y para finalizar, que sí hay una asociación también, no única, entre una clerecía de tendencia conservadora y el abuso sexual. Es decir, la Iglesia Católica perdió muchas de sus fuerzas en estar persiguiendo la teología de liberación, a los grupos de compromiso social, y descuidó el monstruo que creció dentro de los grupos muy conservadores de congregaciones religiosas o de otras, ¿sí? Y por eso tenemos también este problema. Bueno, eso fue lo que se comentó en el grupo. Adelante, licenciada. Muy bien. Entonces, pues gracias a todos por la participación que dieron. Los factores de riesgo que detectaron justo en sus pastorales son verdad y muchos se presentan también pues en las otras realidades, ¿no? En la iglesia de la Arquidiócesis de México también esto sucede, ¿no? Entonces, justo lo que nos compete a nosotros como miembros de la iglesia para ayudar a prevenir todos estos tipos de delitos entre nuestras comunidades, pues es la parte de anunciar a las personas que la iglesia es un lugar seguro, ¿sí? Que de la iglesia que es madre, es una madre amorosa. Entonces, nosotros nos toca, como aquí dice Monseñor Ali, que es colombiano de la Arquidiócesis de Bogotá, que a nosotros nos toca justo volver a ser esa institución que da confianza, y no una confianza ciega, ¿no? Sino que sea una confianza lúcida, que a partir de todas las acciones que nosotros tengamos, de la transformación que tenga esta iglesia, que pueda incluirse en los aspectos sociales, afectivos y demás, ayude a las personas a las que atendemos, a las que servimos, a justo sentirse seguras dentro de esta casa. Es verdad que muchas personas se van a acercar a nosotros porque fueron víctimas de abuso o de violencia sexual fuera de la iglesia. Sin embargo, nuestra tarea es justo hacerle saber a la víctima que Dios estuvo ahí con ella en todo momento, que sufrió con ella, que como justo este cordero que fue llevado al matadero, igualito Cristo la acompañó a ella, que esta persona es tan valiosa que vale la sangre de Cristo. Esa es nuestra tarea, ser un acompañante espiritual para la víctima. Déjenme, les voy a mostrar un librito. Ahorita yo voy a dar un curso la próxima semana sobre esto, no sé si lo alcancen a ver. Se llama Ya no te llamarán abandonada y es un acompañamiento psicoespiritual a supervivientes de abuso sexual y es del padre Luis Alfonso Zamorano, español, que ha acompañado víctimas en partes de Latinoamérica, pero también en Europa. Entonces, justamente esa es la tarea que nosotros como iglesia tenemos, la de acompañar a las personas en todas estas dificultades que se les presentan, la de acercar a las personas a Cristo, a que conozcan que existe un reino de los cielos, a que esta iglesia
que hoy se muestra enferma, doliente y sobre todo pecadora, también puede ayudar a acercar. Y sobre todo esa es nuestra tarea principal, es a lo que nos ha mandado, evangelizar a los pueblos y acercarlos a Dios, no alejarlos, ¿sí? Para ello es importante que nosotros, pues bueno, podamos reconocer cuáles son nuestros límites y qué necesitamos. Yo les invito a que vean rapidísimo esta diapositiva, que esto es lo que vamos a necesitar para crear una cultura del buen trato entre nuestras realidades parroquiales, ¿no? Lo vamos a ver rapidísimo, ¿no? Formación de gestores y personas responsables dentro de las parroquias. Capacitación constante de los agentes de evangelización, es decir, los laicos también tienen que ser sensibles y conocer este tipo de temas. Sensibilización de las comunidades parroquiales, es decir, no solamente los agentes de pastoral, sino también las comunidades, los niños, las niñas, los matrimonios, los jóvenes, todos deben de saber al respecto de este tema. A partir de ese momento, de que nosotros logremos visibilizar que existe una sexualidad que puede ser violenta, también las personas van a poder ver que en sus propias realidades familiares existen problemas, ¿sí? A partir de visibilizarlo. No tratemos a la sexualidad como un tabú. Dios nos hizo seres sexuales, ¿sí? No es por eso que vamos a andar por el mundo explorando la sexualidad y demás, no, pero al menos debemos saber que la sexualidad fue creada para el amor. Y cuando la sexualidad se trastoca de otra manera, entonces es corrompida. La parte más íntima del ser humano se corrompió, fue trastocada, ¿ok? Entonces, pues por lo mismo también es necesario que nosotros hagamos talleres de prevención, de sensibilización, que creemos códigos de conducta de lo que podemos y no podemos hacer con las personas que servimos y por supuesto rutas de atención. Si se nos presenta un caso, ¿qué vamos a hacer? 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Eso lo van a ir trabajando poco a poco con la comisión que ahora tienen para atender estos delitos, no se preocupen. Yo sé que el padre Enrique va a hacer algo. Entonces, bueno, tenemos los límites, podemos reconocer cuáles son nuestros límites, si son límites difusos para con nuestra comunidad, que a veces parecemos que somos muy cuates y otras veces somos como muy rígidos con los demás. Entonces igual, límites rígidos que no permitimos que absolutamente nadie nos diga nada de lo que estamos haciendo, si estamos haciendo bien o mal o demás. Y por supuesto, lo importante aquí va a radicar justo en que tengamos límites claros, en que sepamos decirle a la gente hasta dónde sí, hasta dónde no podemos pasar. A mí me gustaría explicarles más y mejor estas partes, pero me urge pasar a la parte canónica. Bien, vamos a pasar todo esto. Ya les digo, les voy a pasar las diapositivas para que ustedes lo puedan leer después. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a poder ayudar a una persona a realizar una denuncia? Las denuncias las vamos a poder realizar de diferentes maneras. Una pues es la oral y otra es la escrita. Es decir, las denuncias que a partir de ahora el padre Enrique va a realizar o va a recibir van a ser de manera oral. Una persona puede llegar a su oficina, a su parroquia o donde sea que él esté y decirle, padre, me sucedió esto, o padre, yo sé que en la comunidad parroquial de Santa Juanita sucedió esta situación. Entonces, son estas personas las que están involucradas, le pido por favor que atienda debidamente a estas personas. O bien que llegue por escrito una denuncia hasta él o al señor obispo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las maneras en que se puede presentar. Ahora bien, ¿cómo vamos a redactar un escrito de denuncia? La primera cosa que debemos de tomar en cuenta es que debe de tener los datos suficientes para darle seguimiento a esta. Es decir, el nombre completo de la persona que está denunciando o las personas que están involucradas en esto, datos de contacto, o sea, a lo mejor no todas las personas tienen teléfono, pero tiene un domicilio o pertenece a una comunidad o está en determinado pueblo y demás. O sea, eso nos va a ayudar muchísimo. Otra cosa es que debe de incluir la descripción de las circunstancias, es decir, del modo
tiempo y lugar. Esto se toma en cuenta incluso para realizar la denuncia frente a las autoridades civiles. El cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Es muy importante que tengamos esta información y también podemos añadir finalmente nombres de testigos, personas que hayan oído algo al respecto o que sepan que ocurrió o que les haya sucedido lo mismo. O sea, podemos incluir estas cosas para realizar un escrito de denuncia. Yo les invito a que puedan adquirir este librito que se llama La prevención en la iglesia, la misión de los laicos. En este libro tuve la oportunidad de participar y justo hago como algo más amplio de cómo atender a una víctima, a dónde acudir y cómo realizar el escrito de denuncia de una manera muchísimo más detallada, ¿sí? Ahora lo tengo que hacer rapidísimo para que tengamos tiempo para las preguntas. Ahora, ¿dónde y con quién vamos a presentar la denuncia? Tenemos por una parte las autoridades civiles y por otra parte las autoridades eclesiásticas. Ahora, o bueno, el Papa Francisco nos ha invitado a que también las iglesias del mundo denunciemos o demos informe a las autoridades civiles. Sin embargo, en México, desde el año 2012, estamos obligados, todos los miembros o las personas que colaboran en la iglesia de manera remunerada o voluntaria, a dar aviso de manera inmediata ante algún ilícito que se cometa dentro de nuestras instalaciones. Es decir, cualquier situación, robo, lo que sea, algún tipo de violencia física en contra de algún miembro o persona que esté dentro de la iglesia, y sobre todo de los delitos sexuales que involucren a niños, niñas y adolescentes. Estamos obligados, sí o sí, no hay de otra. Debemos de notificar a las autoridades. Entonces, en el artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas es donde se menciona eso. Ustedes pueden entrar muy fácilmente a internet, buscar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y ahí van a encontrar este artículo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a saltar ahora al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el código nos dice que todas las personas mexicanas o que vivimos en esta nación tenemos la obligación de notificar a las autoridades ante la presencia de cualquier ilícito. Es decir, si tú como miembro del clero o colaborador asalariado o voluntario de la iglesia sabes de un delito, no denuncias, bueno, pues también no solo este artículo te obliga, sino que también el 222 te obliga, tienes una responsabilidad moral, ¿de acuerdo? Y finalmente, para que no digan que cómo le vamos a hacer si no tenemos autorización para brindar los datos de las personas que están denunciando con nosotras, porque la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares nos los impide, bueno, pues tenemos el artículo 8 y el 37 de esta ley que nos dice que si sabemos que existe un ilícito que involucre la integridad de una persona en nuestros espacios como asociación o como un particular que posee datos, tenemos la obligación de brindar esta información a las autoridades civiles competentes. Las autoridades civiles que van a ser competentes, bueno, pues son los ministerios públicos, si existe algún tipo de fiscalía en su municipio, y ustedes también en Chihuahua tienen un gran beneficio que en la Ciudad de México todavía no tenemos, que los delitos sexuales no prescriben. En cambio acá sí prescriben. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a irnos con las autoridades eclesiásticas. En las autoridades eclesiásticas vamos a encontrar que tenemos, dependiendo de la naturaleza de la comunidad o diócesis a la que provengan, pues tenemos superiores provinciales, regionales, generales, el ordinario del lugar que es el obispo, y si las autoridades locales nos responden, pues entonces vamos a poder ir a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica cuando ocurra algún tipo de ilícito entre pares, por ejemplo, en religiosa y religiosa, religioso y religioso,
podemos ir ante esos, o bien la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el dicasterio encargado de atender los delitos más graves, como este, que es el delito en contra del sexto mandamiento cometido por un miembro del clero con un menor. Perdón que se los diga así rapidísimo. Y pues si se trata de un obispo que está cometiendo un ilícito de esta misma índole en contra de un menor, al dicasterio que se tiene que acudir es a la Congregación de los Obispos. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de responder por todos los obispos del mundo. O si tampoco, pues tenemos al Sumo Pontífice, que ya hemos visto que también recibe cartas de denuncia y atiende también a víctimas en ocasiones. De acuerdo a las leyes canónicas aplicables para esta situación, vamos a ver en un principio que el canon 1395, parágrafo 2 del Código de Derecho actual, nos dice que la comisión de un delito de tipo sexual que va a ser llamado por la Iglesia en contra del sexto mandamiento del decálogo cometido por un miembro del clero con menor, perdón, que sea así, pero es larguísimo y ahí lo incluye. Este delito debe de ser investigado, pero sobre todo puede acceder o tener una sanción, ¿sí? Pero también puede hacer que el miembro del clero que haya cometido este ilícito sea dimitido del estado clerical, es decir, salga definitivamente de la iglesia como miembro del clero, ¿de acuerdo? Entonces, cada que se reciba una noticia que el ordinario del lugar, el obispo o bien la comisión diocesana, sepa o tenga alguna noticia al menos verosímil de que sucedió un ilícito de esta índole, de acuerdo al canon 1717, tiene la obligación de investigar, sí o sí, no hay de otra. Y bueno, si en dado caso estas personalidades o que tengan algún tipo de autoridad no lo llegaran a hacer, sabiendo que es algo muy grave, de acuerdo al canon 1389, parágrafo 1, también se puede juzgar la negligencia de este miembro. Es decir, va a salir también a juicio junto con la persona que está siendo acusada, ¿sí? El artículo 6 de la Carta Apostólica en forma de motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, que en un principio el Papa Francisco firmó en el año 2001 y posteriormente el Papa Benedicto XVI reformuló en el año 2010, nos dice justamente a qué se refiere este delito en contra del sexto mandamiento. Y entonces, aparte, ahora en el 17 de diciembre de 2019 se reformuló este artículo en particular. Anteriormente decía solamente que el abuso se podía ejercer o se tomaría en cuenta para las personas que eran menores de 18 años y en cuanto a la divulgación, posesión o producción de pornografía, solamente se limitaba a las personas de 14 años cumplidos, ¿no? Ahora no es así, ahora todo tiene que ver con la minoría de edad, es decir, todo aquel que sea menor de edad y que haya sido víctima de abuso por parte de un miembro del clero, este delito también ya es juzgable, ¿sí? Ya no se va a quedar así impune, ¿ok? Ahora, para la iglesia también existen tiempos de prescripción, es decir, que los delitos caducan. Entonces, el artículo 7 de este motu proprio, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, dice que la prescripción se puede elevar o hacerla a un lado para determinados casos, cuando el caso se puede atender. Por ejemplo, si la persona muriera, el presunto agresor muriera, pues evidentemente ahí la prescripción ya no va a valer absolutamente nada, o sea, ya no podemos hacer nada para juzgar a esta persona que falleció. Pero, por ejemplo, si ya pasaron después de los 18 años de la víctima, a ver, esto lo voy a intentar explicar más despacito para que no nos hagamos bolas. Una persona sufrió de abuso sexual cuando tenía 10 años, ¿ok? Cuando cumplió 18 años, él no dijo nada, ¿sí? Pero pasaron 25 años después, es decir, esta persona ya estaba en sus 43 años de edad y a esta persona se le ocurre denunciar.
denuncia ante el obispo y el obispo hace toda la investigación previa que manda el derecho y la envía a Roma, ¿sí? Roma lo que va a hacer, o la Congregación para la Doctrina de la Fe, es que va a estudiar este caso y va a ver si el presunto agresor, el clérigo en cuestión, tiene la posibilidad de responder ante las autoridades. Es decir, si aún posee la edad suficiente, si aún tiene la facultad mental suficiente para llevar a cabo un juicio. Si se ve que todavía está en condiciones de hacerlo, pues entonces puede ser juzgado. O, por ejemplo, si la persona que está siendo acusada tiene más de una víctima, también puede ser levantada la prescripción y juzgar este caso. ¿De acuerdo? Espero que hasta ahí vayamos entendiendo súper bien. Ahora, de acuerdo al artículo 19 de ese mismo motu proprio, en conjunto con el canon 1722 del Código de Derecho Canónico, nos dice que todo delito que haya sido denunciado, el clérigo en cuestión se le deben de aplicar medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Para evitar escándalo entre la comunidad religiosa o bien laica, se va a retirar a este miembro del clero. Esa comunidad se va a colocar en un lugar seguro, donde no tenga acceso a menores y sobre todo a las presuntas víctimas, para realizar la investigación y que ni la integridad del clérigo en cuestión ni la de la víctima se vean comprometidas. ¿Sí? No estamos encubriendo, no estamos escondiendo, lo que estamos haciendo es manteniendo seguro a estas personas que están involucradas en este caso, ¿de acuerdo? Y ahora otro avance que también tenemos buenísimo para atender este tipo de delitos, pues es la carta apostólica en forma de motu proprio, Vos Estis Lux Mundi, que el padre Enrique también ya les contó al principio. Por supuesto, el Rescriptum ex audiencia del 17 de diciembre de, aquí me equivoqué, era del año 2019, donde igual se reformulan varios artículos sobre todo de la carta del motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, se reformulan y sobre todo se agrega que los expedientes o los casos que se estén tratando dentro de la iglesia, en las investigaciones, pueden ser solicitados por las autoridades civiles para realizar también así sus investigaciones. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que no hay limitaciones, ya no se puede esconder absolutamente nada de estos casos, todo se puede resolver y debe de ser resuelto por ambas instituciones. Y finalmente, pues tenemos el Vademecum, que acaba de salir en julio, me parece. El Vademecum, pues básicamente es un instructivo de cómo es que deben de ser atendidos los delitos de índole sexual dentro de la iglesia, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué va a pasar después de que se introduzca la denuncia? Solo si me dan 5 minutitos rápido y explico esto. Pueden suceder varias cosas. Muchas de las instituciones o institutos de vida consagradas que se encuentran dentro de una iglesia particular o diócesis, pues tienen a sus superiores en otra parte, es decir, son de derecho pontificio. No lo mismo con los sacerdotes diocesanos, que bueno, son de derecho diocesano y algunas congregaciones también. Entonces la diócesis lo que puede hacer es realizar un informe, es decir, va a tener toda la información que le hayan proporcionado respecto al caso y dirigirla a la Congregación para la Doctrina de la Fe y ellos van a encargarse de dar respuesta, ya sea que digan, realiza tu diócesis una investigación previa o encargársela directamente a la congregación que estuvo involucrado su miembro del clero, ¿de acuerdo? De parte de la diócesis puedes realizar investigación previa de acuerdo al canon 1717 del Código de Derecho Canónico actual, aplicar medidas cautelares, que era lo que les contaba hace un momento, y por supuesto, una vez que se tengan hechas estas dos cosas, se hagan los votos y demás, se envían a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Todas las diócesis tienen que esperar a que la congregación dé
órdenes de cómo es que se tiene que tratar este caso. Es decir, si el procedimiento que van a seguir estas autoridades, es decir, el ordinario del lugar, va a ser un proceso penal judicial o un proceso penal administrativo. El que usualmente manda la Congregación para la Doctrina de la Fe es el proceso penal administrativo. ¿Por qué? Porque es más corto, porque solamente se basa en lo que haya en actas y tomar algunas declaraciones, que es algo más básico para dar una respuesta más pronta. Después de eso se va a emitir una sentencia o un decreto conclusivo por parte del ordinario del lugar y el tribunal que tenga adjunto a todo esto. Esta sentencia o decreto conclusivo se envía a la Congregación para la Doctrina de la Fe. La congregación estudia todas las actas del proceso penal administrativo y una vez que tengan una respuesta, la mandan de nuevo a la diócesis que envió este proceso en un principio, con un decreto donde dice, sí, aplíquese tal medida. Puede ser una sanción, puede ser que el clérigo en cuestión se vea librado, es decir, que la denuncia haya sido falsa, o bien puede ser que sea dimisoria la sentencia, es decir, que el clérigo en cuestión, hombre o mujer, salga definitivamente de la diócesis o bien de la congregación o comunidad religiosa a la cual pertenecía, ¿sí? Esas pueden ser la conclusión que tengan todos estos procesos, ¿de acuerdo? Entonces, como miembros de la Iglesia, nuestra obligación es la de garantizar que vamos a actuar en justicia, verdad, reparación integral de los daños y la no repetición de estos delitos. Bien decía el padre Enrique al principio, ¿no? Nos toca a nosotros ser nuevamente una institución de la que devenga confianza, ¿sí? Que podamos, ser suficientemente confiables para la gente y que vean que nosotros vamos a actuar conforme a los mandatos del Señor, en justicia y en verdad, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte, sería absolutamente todo lo que tengo que compartirles. Si ustedes tienen una pregunta, estoy abierta. De nuevamente les agradezco por la escucha y también les pido perdón por las fallas técnicas que tuve aquí en casa. Muchas gracias. En tiempo de terminar, no sé si alguien quisiera hacer una pregunta, una o dos personas más. ¿Cómo? Licenciada, me dicen que las que se hicieron antes les gustaría que las contestara. Era referente a lo que hay que hacer cuando una persona se nos acerca y nos dice que viene el abuso de alguien más, ¿verdad? ¿Sí es? ¿Sí? Ok, voy. En este tipo de situaciones, lo pertinente sería invitar a la persona a denunciar. Tal vez el sistema de justicia que tenemos ahí, yo entiendo que a lo mejor son comunidades indígenas y que es muy complicado denunciar y la impunidad y corrupción y demás está al tope, pero al menos hay que intentarlo, ¿no? Hay que visibilizar esta realidad. En otra parte que nos toca a nosotros, pues es acompañar en la fe a estas personas, ¿no? Invitar a que esta persona salga del entorno enfermo donde se está ejerciendo la violencia. Comunicar si se trata de un niño al padre o tutor de este y decirle qué está pasando, ¿sí? Nosotros tenemos una gran ventaja, que muchas personas todavía confían en la iglesia, que confían en que lo que nosotros vamos a decir pues es la verdad. Entonces vamos a hacer uso de eso y vamos a decirle a la gente, mira, esto que está sucediendo no está bien, ¿sí? Esto va en contra de la dignidad que Dios nos ha procurado. Entonces te invito a que saques a tu menor o a tu niño, niña, adolescente de este entorno y que denuncies, ¿no? Que puedas hacer algo al respecto, no te quedes ahí. Y sobre todo en la parte del acompañamiento espiritual, ¿no? Dios va a estar contigo, eres muy importante, eres tan importante. O sea, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Hacerle saber a la víctima que es amada por Dios. Desculpabilizar también es muy importante.
decirle todo lo que te ha sucedido, pues no es tu culpa. Ahora, por ejemplo, encontramos diferentes discursos feministas, sobre todo, porque es lo que hay ahora, que decir, pues esta parte de yo no tengo la culpa de dónde estaba, ni con quién estaba, ni la hora que era, ni cómo estaba vestida, ni mucho menos, ¿no? Como les decía, muchas de las mujeres somos las principales receptoras de violencia sexual. Yo soy una de ellas, no de este tipo de violencia, pero sí otro tipo de violencias. Y justamente es eso, ¿no? Desculpabilizar a la persona y saber, tú no tienes la culpa de lo que te pasó. Lo que te pasó a ti no fue tu culpa. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, Zaira, no tuvo la culpa. No tuvo la culpa porque no provocó, no dijo absolutamente nada que produjera que un hombre de 60 años dijera algo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, sobre todo, desculpabilizar. Perdón que me estoy aquí trabando con que ya se me está yendo la voz. Entonces, yo creo que sería eso lo primordial. Y que Dios te ama. Yo quisiera hacer una aportación agregando a lo que decías ahorita, ¿no? De que la iglesia es un lugar seguro o debería de ser un lugar seguro y de confianza. En este sentido, yo pienso que la moral tan conservadora en el tema de la sexualidad por parte de nosotros como iglesia puede convertirse en un cómplice del victimario del abuso sexual, en el sentido de que a lo mejor la persona que es víctima, con estas ideas que a veces se tiene acerca de la sexualidad, pues no solamente se siente culpable de ese abuso sexual del cual no fue responsable, sino que también se siente condenado o culpabilizado por la misma institución que es la Iglesia Católica. Entonces, pues aquí yo creo que también estamos ante un factor de riesgo importante, con la moral a lo mejor todavía muy cerrada en el tema sexual, y que, como lo comentabas tú, pues la sexualidad es un regalo para expresar nuestro amor, ¿no? Entonces, yo considero pues que el tema sexual pues debería, o poco a poco deberíamos de ir dejándolo como el tema tabú que históricamente pues se ha visto, ¿no? Entonces, eso considero que puede ser un factor de riesgo, un factor en el que la iglesia como institución se convierte en cómplice de las víctimas, y que más que ayudar a sanar esas heridas, pues al contrario, creo que contribuye a que las personas pues no puedan expresarlo, no puedan denunciar, no puedan salir o a la búsqueda de esa sanación, ¿no? Gracias. No, gracias a usted y tiene toda la razón, ¿no? O sea, por ejemplo, yo doy cursos con catequistas y justo les decía, ¿cómo desde la iglesia estamos enseñando la parte del sexto mandamiento? ¿Qué dice el sexto mandamiento? ¿Se acuerdan? ¿No? A mí me lo enseñaron cuando yo tenía 8 años, como el no fornicarás. A una niña de 8 años explícale qué es fornicar. Imposible, ¿no? Ahora, después de eso lo vuelvo a ver con perseverancia, porque estuve en grupos de perseverancia también, con el no cometerás actos impuros. Ok, ¿qué son actos impuros? Explícale a una niña de 10 años, que ya estaba más grandecita, qué son los actos impuros. Otra versión, por ahí también. No desearás a la mujer de tu prójimo. Bueno, y entonces, las mujeres no aplica esta. Hay que también trasladarlo a la realidad, ¿sí? A decir, no cometerás actos impuros, ok, no vas a ejercer ningún tipo de violencia en contra de la intimidad de alguien más, ¿sí? Como les decía bien también, no sé cómo se llama el padre que habló de la comunidad cero, no sé qué, ahí dice cero,
justo cómo estamos tratando este tema que se vuelve tabú. Hay que reconocer que Dios nos hizo seres sexuados, o sea, no fue nada más por cuestión del azar, que el cuerpo tiene su nombre, sus partes tienen su nombre y que deben de ser enseñadas, ¿no? El niño va a preguntar respecto a su cuerpo, lo que le sucede conforme a su madurez. Y si a ti algún día te pregunta cómo se llama determinada parte del cuerpo, no le llames por otro nombre, ¿sí? Por ejemplo, he recibido o he escuchado de personas que han tratado de hacer denuncia cuando son menores y que le preguntan, es que, ¿qué te pasó? Pues es que mi papá me tocó la galletita. ¿Y qué es la galletita? Pues la galletita, y por eso, ¿qué es la galletita? Entonces, las denuncias terminan siendo descartadas porque no hay una explicación exacta, o sea, también es una falta de tacto de las autoridades, pero si nosotros decimos, no, la galletita no se llama galletita, se llama vagina, ¿sí? Y el pajarito o el pilín no se llama pilín o así, se llama pene, ¿ok? Y el asterisco o lo que quieran llamar no se llama así, se llama ano. ¿Sí? Hay que llamar las cosas por su nombre, porque ya apenas hace un par de semanas que estaba en curso con los catequistas me decían, es que ¿cómo les vamos a decir eso a los niños? Es que ¿por qué no decirle eso a los niños? Es como no decirle que esto se llama mano y decirles que tus pincitas, no, esto se llama mano, tiene un nombre, ¿sí? Estos no se llaman faritos, se llaman ojos. O sea, si esto lo podemos llamar por su nombre, ¿por qué no a nuestras partes sexuales también? ¿Sí? Y decirles también, o sea, hay un término que adoptaron los derechos humanos que es propio del catolicismo, del cristianismo, es propio, que es la dignidad humana. Hagamos uso de estos términos para evangelizar, para decirle a nuestros niños, niñas y adolescentes que tienen una dignidad humana y que solamente por eso, por ser hijos de Dios, no merecen que nadie los maltrate, los manipule, los golpee, los violente sexualmente, los agreda, ¿sí? Si vemos todo esto, si tratamos el sexto mandamiento no como un tabú, sino como algo que puede venir en ayuda de las personas a justo tratar la sexualidad con amor, porque justo para eso fue hecha la sexualidad, para el amor. Si lo tratamos de esta manera, entonces el día que un niño o una niña sepa o perciba que algo no está bien, que su sexualidad está siendo agredida, pueda ir y decirle a alguien más, es que creo que alguien me está haciendo algo malo y no me gusta cómo me está tratando. Ahí, desde ahí empieza la prevención. No lo oigo. Que nos ha dado y clarificar algunas cosas que quizás ya conocíamos o algunos desconocíamos. Este es un primer momento, primer encuentro, imposible abarcar todo. Como diócesis, más adelante queremos, como misión de pastoral, dedicar no una mañana, sino unas horas, sino dedicar unos días o algunas sesiones a través del Zoom. Es decir, ya buscaremos la forma de continuar con estos temas tan importantes para nosotros como personas y como iglesia. Vamos a buscar otros espacios, así que estaremos recurriendo a su servicio generoso, al padre Daniel Portillo, que nos ha estado asesorando, o aquellas personas peritos en la materia, ya sea en cuestión de derecho canónico, de psicología, de comunicación, etcétera, de medicina, que nos seguirán apoyando en este tema tan importante.
Por lo pronto le queremos agradecer mucho en nombre de la diócesis, en nombre de cada uno de los participantes de esta asamblea. Le agradecemos su tiempo. No se preocupe sabemos nosotros que la tecnología a veces nos traiciona y que pues a veces no siempre es lo adecuado, pero también es una gran herramienta y una gran ayuda en momentos difíciles, a veces por la distancia, a veces como en este caso, por la pandemia. Pero lo importante es que lo sustancial y en general se entendió, se escuchó. Le agradecemos su tiempo, su atención y todo lo que hace también por nuestra gente y nuestra iglesia. No hay forma de pagarle más que con nuestra oración, y ahorita le daremos un fuerte aplauso. Bueno, pues nos desconectamos y aquí a la asamblea le invitamos a que vaya a un cafecito para que recupere fuerzas y nos vemos en media hora. Los sacerdotes diocesanos los invito a que se queden un momentito, por favor, aquí en el salón. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, valoramos mucho el hecho de ser una sobreviviente de abusos sexuales. Eso No, como tal, no, fue eso es una agresión por un maestro. Eso es muy valioso, licenciada, y agradecemos mucho pues su generosidad, su tiempo. Seguiremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.